Genoma humano y vías de transducción de señales. Este video es para la experiencia educativa de biomedicina. Alumnas integrantes del equipo: Cruz Rangel Abdi, Cruz Ortiz Berenice y Vázquez Zaira Yael. ¿Qué es el genoma humano? Es una especie de enciclopedia de toda la información genética que poseemos como especie. Las dos hebras de la molécula de ADN se van retorciendo sobre sí mismas para formar una doble hélice. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, en realidad 23 pares. De cada par, uno de los cromosomas proviene del padre y el otro de la madre. Llamamos genoma al conjunto de todo el ADN de una célula de una especie y los genes que éste contiene. En sentido estricto, el genoma humano no solo comprende el ADN del núcleo, sino también al de las mitocondrias, que, aunque solo tiene 16.000 bases de longitud, es esencial para el funcionamiento celular. Los genes son segmentos de ADN capaces de ser copiados a una molécula de ARN, ácido ribonucleico, con igual secuencia que el gen. Los genes se encuentran esparcidos y separados a grandes distancias por secuencias de ADN intergénicas. Las regiones intergénicas constituyen el 70% del genoma, mientras que los genes representan solo un 30%. Se estima que el genoma humano tiene unos 20.000 genes. Organización estructural del genoma humano. El genoma humano está constituido por una secuencia de 3.2 por 109 nucleótidos, organizado y compactado en 23 pares de cromosomas, 22 pares de autosomas y 2 cromosomas sexuales. El genoma humano globalmente puede ser analizado a partir de sus elementos estructurales y de sus elementos funcionales. Los primeros corresponden, por ejemplo, a regiones codificantes de proteínas y a regiones no codificantes. Los segundos, a los componentes que participan en interacciones, regulación y función biológica. Dentro del genoma humano se encuentran 23.000 genes o regiones codificantes de proteínas, similar al número de genes en otros mamíferos y en algunas plantas, constituidos por exones e intrones en una proporción de secuencias de 1 a 24. El ADN que codifica proteínas es el componente más ampliamente estudiado del genoma humano. El ADN codificante está constituido por 20.687 genes aproximadamente. En promedio, de 500 a 1.000 genes se ubican en cada cromosoma. Un gen, en promedio, está constituido por 10 a 50 kilonucleótidos o kilobases, pero entre ellos existe una gran variabilidad. Las regiones codificantes de los genes corresponden a los exones. Si hablamos de receptores intracelulares que se unen a su ligando en el interior de la célula y activan los genes de manera directa, la respuesta podría ser sí, en la mayoría de los casos. Sin embargo, la respuesta es no, para nada. En el caso de los receptores ubicados en la membrana celular, la señal debe ser transmitida por otras moléculas dentro de la célula en una especie de juego de teléfono. Las cadenas de moléculas que transmiten las señales dentro de una célula se conocen como vías de transducción intracelular de señales. Aquí veremos las características generales de las vías de transducción intracelular de señales, así como algunos mecanismos de transmisión usados comúnmente en estas vías. La unión inicia una vía de señalización. Cuando un ligando se une a un receptor de superficie celular, el dominio intracelular del receptor, la región que se encuentra en el interior de la célula, cambia de algún modo.
en general adopta una forma nueva que puede activarlo como una enzima o que le permite unirse a otras moléculas. Los cambios en el receptor ponen en marcha una serie de pasos en la señalización. Por ejemplo, el receptor puede activar a otra molécula señalizadora dentro de la célula, la cual a su vez activa a su propio objetivo. Esta reacción en cadena puede conducir finalmente a un cambio en las características o el comportamiento de la célula, como se muestra en la ilustración. Debido a que el flujo de información es direccional, el término corriente arriba con frecuencia se usa para describir las moléculas y los sucesos que se presentan primero en la cadena de transmisión, mientras que corriente abajo se usa para describir los que vienen después, con relación a una molécula específica de nuestro interés. Por ejemplo, en el diagrama, el receptor está corriente abajo del ligando, pero corriente arriba de las proteínas en el citosol. Muchas vías de transducción de señales amplifican la señal inicial, de manera que una molécula de ligando puede producir la activación de muchas moléculas diana corriente abajo. Las moléculas que transmiten una señal por lo general son proteínas. Sin embargo, las moléculas no proteicas, como los iones y los fosfolípidos, también pueden jugar papeles importantes. Fosforilación. La ilustración de arriba presenta varios globos, moléculas señalizadoras, etiquetados como encendida o apagada. ¿Qué significa en realidad que un globo esté encendido o apagado? Las proteínas pueden activarse o desactivarse de varias maneras. Una de las formas más comunes para alterar la actividad de una proteína es la adición de un grupo fosfato a uno o más sitios de la proteína, un proceso llamado fosforilación. Los grupos fosfato no se pueden pegar a cualquier parte de una proteína. Usualmente se unen a alguno de los 3 aminoácidos que tiene grupos hidroxilo en sus cadenas laterales: tirosina, treonina y serina. La transferencia de un grupo fosfato es catalizada por una enzima llamada quinasa, y las células tienen muchas quinasas diferentes que fosforilan a diferentes moléculas diana. La fosforilación a menudo actúa como un interruptor, pero sus efectos varían dependiendo de las proteínas. A veces, la fosforilación hace que la proteína sea más activa al aumentar la catálisis o permitir que se una a otra molécula, por ejemplo. En otros casos, la fosforilación puede desactivar la proteína o hacer que se descomponga. En general, la fosforilación no es permanente. Las células tienen enzimas llamadas fosfatasas que devuelven a las proteínas a su estado no fosforilado al quitarles un grupo fosfato. Aunque las proteínas son importantes en las vías de transducción de señales, otros tipos de moléculas pueden participar también. Muchas vías involucran segundos mensajeros, moléculas no proteicas que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando, el primer mensajero, a su receptor. Iones calcio. Los iones calcio son un tipo de segundo mensajero ampliamente utilizado. En la mayoría de las células, la concentración de iones calcio en el citosol es muy baja, ya que las bombas de iones en la membrana plasmática trabajan continuamente para sacarlos de la célula. En las vías que usan iones calcio como segundos mensajeros, los pasos de señalización corriente arriba liberan un ligando que se une a los canales de iones calcio activados por ligando y los abre. Estos canales se abren y permiten que los niveles altos de calcio presentes en el exterior de la célula o dentro de los compartimientos de almacenamiento intracelulares entren hacia el citoplasma, lo que eleva la concentración de calcio citoplasmático. AMP cíclico. Otro segundo mensajero utilizado en muchos tipos de células diferentes es el monofosfato de adenosina cíclico, AMP cíclico o AMPC, una pequeña molécula derivada del ATP.
En respuesta a las señales, una enzima llamada adenilato ciclasa convierte el ATP en monofosfato de adenosina cíclico, al quitarle dos fosfatos y unir el fosfato restante al azúcar para formar un anillo. Una vez generado, el AMPC puede activar una enzima llamada proteína quinasa A, o también conocida como pKa, lo que le permite fosforilar a sus objetivos y transmitir así la señal. La proteína quinasa A se encuentra en varios tipos de células y tiene diferentes proteínas diana en cada una. De este modo, el mismo segundo mensajero AMPC puede generar respuestas diferentes en contextos distintos. Diagrama de una vía que usa AMPC como segundo mensajero. Un ligando se une a un receptor, lo que lleva indirectamente a la activación de la adenilato ciclasa que convierte el ATP en AMPC. El AMPC se une a la proteína quinasa A y la activa. Esto le permite a la proteína quinasa A fosforilar factores corriente abajo para producir una respuesta celular. La señalización por AMPC se apaga con la acción de unas enzimas llamadas fosfodiesterasas, las cuales rompen el anillo del AMPC y lo convierten en monofosfato de adenosina AMP. Inositol fosfatos. Generalmente pensamos en los fosfolípidos de la membrana plasmática como componentes estructurales de la célula. Sin embargo, también pueden llegar a ser participantes importantes en la señalización. Los fosfolípidos llamados fosfatidilinositoles pueden fosforilarse y dividirse por la mitad, lo que libera dos fragmentos que actúan como segundos mensajeros. Un lípido en este grupo que es particularmente importante en la señalización es PIP2. En respuesta a una señal, una enzima llamada fosfolipasa C divide el PIP2 en dos fragmentos, DAG e IP3. Ambos fragmentos pueden actuar como segundos mensajeros. El DAG permanece en la membrana plasmática y activa una molécula diana llamada proteína quinasa C, PKC, lo que le permite fosforilar a su vez sus propios objetivos. El IP3 se difunde hacia el citoplasma y se une a los canales de calcio activados por ligando del retículo endoplasmático, lo que libera iones de calcio que continúan la cascada de señales.